Ok. Déjame ver quién más está. Y Gabriela. This meeting is being recorded. Gabriela Jiménez. Aquí para anotarlas. Bueno, por ahí recibí algunos cuestionarios contestados de la última clase. Pues esos van a complementar Buen día, su Miss. calificación. Perdón, fui a buscar mis audífonos. Sí, Gabriela. Sí, perdón. Sí, sí, no te preocupes. Les comentaba que el cuestionario que contestaron en la pasada clase el 21 de abril, pues va a ser complementaria de su calificación final. Prácticamente, pues ya solo nos quedan esta clase y la que sigue, la del 19. Por ahí vamos a ver ahorita algunos temas, como pues hemos visto a lo largo de estas sesiones que hemos tomado. Vamos a definir la informática como las herramientas que tenemos para el tratamiento de la información o de sistemas de información. Eso es informática en general. En cuestión de la informática jurídica aplicada al derecho, pues entendemos todas aquellas herramientas que nos sirven para el tratamiento de la información y que podemos aplicar o emplear o que nos ayudan o coadyuvan en el ejercicio del quehacer jurídico. En esta clase vamos a ver un poco, por otro lado, lo que se refiere a la parte del derecho informático, que va ligado obviamente a lo que es la informática general y la informática aplicada al derecho. ¿Por qué vamos a ver este tema? Pues porque es necesario y es importante si entendemos que el derecho informático pues es el conjunto de herramientas que va a regular todo este sistema enorme o andamiaje enorme de lo que se refiere a las tecnologías y a la información. Entonces, pues en esta clase vamos a ver un poco de derecho informático, su relación con algunas otras ramas del derecho público y privado, y un tema muy importante que se refiere a la contratación informática o a los contratos informáticos. Entonces, esos son los temas de hoy. Para en la siguiente clase vamos para en la siguiente clase ver lo último que se refiere a la responsabilidad civil relacionado al uso de las tecnologías y la responsabilidad penal derivada del uso de las tecnologías. Son esos dos últimos temas los que vamos a ver la siguiente clase o la siguiente sesión y que es la última. Entonces, pues vamos a empezar con este tema de derecho informático y les voy a compartir una presentación, ¿sí? Si alguien más se ha conectado, pues para marcar su asistencia, me dicen, por favor, aparte de Cintia, de María Jesús y de Gabriela. Hola, buenos días. También yo, Luis. Ok, a ver, Luis. Luis Antonio Jara. Sí. Okay. Y bueno, no sé, yo voy entrando. Ok, ¿cuál es tu nombre? Rodrigo Rodríguez. Ok. Buenos días, yo también. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Es Hernández Montoya Dulce Saray. Dulce. Ok. Bueno, pues si hay alguien más, ya me dicen al final. Bueno, ya que vayan entrando, pues les dicen que me comenten al final, por favor. Entonces, pues les voy a compartir una presentación para hablarles un poco de lo que se refiere a derecho informático, para empezar, ¿sí?
Ya si la pueden ver me dicen, por favor. Sí. ¿Ya? Sí, sí se ve. Sí. Bueno, bueno, como les decía, pues vamos ahorita a ver un poco de lo que se refiere a derecho informático. Como habrán visto a lo mejor en alguna clase de derecho administrativo en algún curso pasado, el derecho, para que nazca el derecho, pues hace uso de diversas fuentes. Si entendemos lo que es la fuente del derecho, vamos a entender que es aquello que produce o genera el derecho, es decir, los diversos actos de donde emanan las normas jurídicas y principios que lo integran. Todo el tema de las fuentes del derecho pues es muy amplio, ¿no? En este caso, solamente vamos a ver una de las fuentes del derecho informático, que en realidad es lo que da origen o permite que nazca el derecho. En general, las fuentes del derecho las podemos conocer en esta clasificación, que es fuentes formales, fuentes materiales o reales y fuentes históricas. Ahorita vamos a dejar un poco de lado las fuentes formales y las fuentes históricas, pues porque, como les digo, este tema de las fuentes pues es muy amplio. ¿Sí? En este caso, en el derecho informático, como sabemos, es un tema que si bien no es no es así totalmente nuevo, sí es más reciente que otras de las ramas del derecho que conocemos, como el civil, como el penal, como el constitucional, etcétera, ¿no? Esas son ramas del derecho que han nacido desde hace muchísimos años. El tema del derecho informático, como les digo, si bien no es algo nuevo, también es algo que ha tomado auge o que ha venido a fortalecerse en los últimos años. Entonces, como tal, el derecho informático no tiene fuentes formales ni fuentes históricas. En este caso, el derecho informático ha nacido casi en su totalidad de lo que conocemos como fuentes reales, es decir, hechos y acontecimientos que determinan la expedición, el sentido, la modificación y derogación de las normas jurídicas. Es decir, son los motivos o causas que pueden ser sociales, económicas, políticas, deportivas, inmobiliarias, etcétera, inclusive las tecnológicas que determinan el contenido de la norma jurídica. Es decir, el derecho informático como tal, que si bien es cierto, ya se le empieza o se le conoce como derecho informático, no puede considerarse como una rama del derecho autónoma. Ya lo habíamos visto incluso en una lectura que yo les pasé, que no sé si la hayan tenido oportunidad de leerla, que por ahí les envié, para que una rama del derecho se considere totalmente autónoma debe de tener ciertas características. En este caso, el derecho informático no cumple con todas esas características que le permiten considerarlo como una rama 100% autónoma, como lo es el civil, el constitucional, el penal, etcétera, ¿no? En este caso, el derecho informático ha nacido precisamente por esos acontecimientos o esos hechos que han transcurrido a lo largo de los últimos tiempos, que es el avance de la tecnología, el avance del acceso a la información, la posibilidad que tenemos ahorita de accesar a la información, el surgimiento de tanto aparatos como programas muy avanzados para el tratamiento de la información, para hacer transacciones electrónicas, etcétera, ¿no? Si se fijan, todos esos acontecimientos, pues son eso, son hechos que dan origen o que permiten al legislador o al jurista crear normas para regularlo. ¿Por qué? Porque pues no podemos tener no podemos permitir o no se puede permitir que existan hechos que creen consecuencias jurídicas sin que tengan una regulación. Entonces, por eso surge el derecho informático y como tal, su fuente principal son las fuentes reales, entendiéndolas como esos hechos o acontecimientos de la vida que permiten al jurista crear esas normas jurídicas. Entonces, pues partiendo de ahí, tenemos que nosotros en la vida
todas nuestras actividades como personas están regidas por el derecho. Desde que nacemos, incluso antes de nacer, nosotros estamos de cierta manera protegidos por la ley, y al fallecimiento de cada uno de nosotros, pues esa ley está protegiendo consecuencias que trae, por ejemplo, la muerte, no sé, con todo el tema de la sucesión, responsabilidades que hayamos tenido, que van a tener que... esas responsabilidades van a tener que cumplirse por otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros desde que nacemos desde antes de nacer, perdón, hasta después de nuestro fallecimiento, todas las actividades del hombre están protegidas por la ley. Entonces, no es ajeno todos los avances electrónicos que que también debe de estar regulado por la ley. En este caso, los avances tecnológicos, la informática, la cibernética, la computación, tampoco deben de ser ajenos a la ciencia jurídica. Es decir, nada de lo humano le es ajeno. Todo lo que nosotros empleamos, lo que nosotros hacemos, tanto hechos o acciones que nosotros hacemos, no es algo que deba de estar ajeno a la ley. Todo lo que usamos específicamente lo visto en esta clase, que es todos los sistemas de información, o todo lo relacionado con la tecnología, tampoco debe de ser ajeno al derecho, ¿no? Desde algo muy simple como el uso de un cajero automático está regido por la ley, las compras por internet están reguladas, deben de tener alguna regulación para que puedan surgir o para que puedan transitar. El navegar en la red, ya lo habíamos visto en la clase pasada, pues inclusive el navegar en la red, pues trae ciertas consecuencias, desde ejecutar acciones desde nuestra computadora o desde nuestro aparato. Todo trae consecuencias. La piratería, ya en algunos otros casos ya más conocidos por nosotros, pues como algunos delitos que se cometen por el uso de la tecnología. Entonces, nada de lo humano le es ajeno a las normas jurídicas. Entonces, en este caso, pues, ¿qué es el derecho? Es un conjunto de normas para regular ciertas situaciones. En este caso, el derecho informático es un conjunto de normas que regula todas esas situaciones que se han venido dando a lo largo del tiempo y que necesitan regulación. Entonces, en esencia, el derecho informático es eso, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la tecnología necesaria para el tratamiento sistemático y racional de la información mediante el procesamiento electrónico de datos. No sé si tengan alguna duda o si queda clara la diferencia entre informática aplicada al derecho y derecho informático. ¿Sí? Sí. Bueno. En este caso, como ya les comentaba al inicio y desde una de las clases iniciales, para que una rama del derecho sea autónoma necesita tener estas 4 características. Primera, debe de estar sistematizado, es decir, que todas las normas jurídicas que se relacionen con todo el tratamiento de la información estén reguladas en un solo compendio legal. Todos esos dispositivos que se relacionen al tratamiento de la información o al uso de las tecnologías de la información deberían de estar en una misma ley. Por ejemplo, el Código Penal, por ejemplo, el Código de Comercio, que todas las actividades comerciales están reguladas en una misma ley. Desde una actividad comercial hasta, por ejemplo, no sé, recursos jurídicos de los que posee una persona para protegerse de alguna acción derivada de la actividad comercial, también están en el mismo código. ¿A dónde acudir? También está en un mismo código.
qué valor tienen el aportar una prueba relacionada a un caso específico de comercio, también está en el código. Entonces, todas esas normas que se relacionen o que tengan relación con el derecho informático deberían de estar en un mismo compendio y no tener ciertas normas que, por ejemplo, de la protección de datos personales que nosotros usamos en Internet, está en la Ley de Protección de Datos Personales, que si hay algún delito que se derive del uso de las tecnologías, están en otra legislación, que si esto relacionado a los contratos informáticos está en otra legislación, o a veces ni siquiera legislación hay, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, en la relación a los contratos informáticos, ni siquiera hay una legislación que específicamente trate ese tema, sino que te remite directamente a aplicar las reglas generales en materia de contratación. Y eso pues te remite a otra ley como es el Código Civil, ¿no? Entonces, para que el derecho informático pudiera ser concebido como tal, necesitaría estar sistematizado. Tener un objeto determinado de estudio, es decir, que el derecho informático trate específicamente tales temas. Esto va relacionado directamente con delimitar su contenido, hasta dónde va a abarcar el derecho informático, hasta dónde algún hecho, acontecimiento, algún acto ya está relacionado con otra materia. Todo eso debería de ser parte del derecho informático, es decir, delimitar su contenido y determinar su objeto de estudio. Y finalmente tener tribunales especiales, así como hay tribunales constitucionales, así como hay tribunales civiles, hay tribunales familiares, hay tribunales penales, para el caso del derecho, de todas aquellas acciones derivadas del uso de las tecnologías, también debería de tener sus tribunales aparte. Entonces, esas son las 4 características que debería tener el derecho informático como para considerarse una rama autónoma del derecho, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda con esto. No, maestra. ¿No? Bueno, entonces, pues la labor como jurista, como legisladores en este caso, sería entonces investigar y proponer la regulación aplicable, no solamente aplicar normas de una y de otra, que pues en realidad es lo que se hace, y sino buscar coherentemente una sistematización que permitiera avanzar en la consolidación del derecho informático como una rama jurídica aparte, ¿no? Atendiendo precisamente a todo este tema del crecimiento y de la evolución y de la necesidad que existe de regular esta materia, porque pues no nada más es uso de las tecnologías, es un tema, no es nada más es algo que estamos viendo ahorita, sino es un tema que indudablemente va avanzando, se va innovando, todo este tema de la informática y de las tecnologías se va modernizando, van innovando, van creando nuevos programas, nuevos aparatos que que eventualmente van a necesitar una regulación más a detalle. Y luego considerar también que pues como les digo, este tema no es algo que ha sido estudiado desde recientes fechas, sino ya anteriormente el tema de la informática y de la informática aplicada a derecho pues ya se ha venido tratando inclusive desde las facultades, 10, 15 años yo creo, ¿no? Entonces, para que nos quede más claro, pues la informática, todas aquellas herramientas herramientas tecnológicas que permiten la sistematización de datos,
Informática jurídica, todas aquellas herramientas que permiten la sistematización de datos y que podemos emplear en el quehacer jurídico, y el derecho informático, el conjunto de normas y reglas que van a regular el uso de esas herramientas, ¿no? Un ejemplo muy claro sería, si vamos a referirnos a la informática jurídica, pues todo el compendio de leyes que existen no sé, desde lo más alto de la esfera normativa, perdón, desde lo más alto, pues todo ese compendio de leyes, de jurisprudencia, etcétera, esa es informática aplicada al derecho. ¿Por qué? Porque pues, estamos utilizando herramientas para sistematizar información, y la estamos aplicando en el derecho. Y entonces, para diferenciarla del derecho informático, pues el derecho informático es, por ejemplo, el plasmar una conducta que es indebida y que trae consecuencias jurídicas, ¿no? Esa es la diferencia entre informática jurídica y derecho informático. Ahora, aquí está ya definido la diferencia entre derecho informático y informática jurídica. La informática jurídica va a ser la herramienta para el tratamiento sistemático y racional de la información mediante el procesamiento electrónico de datos aplicada en el quehacer jurídico, como les comentaba, como el compendio de leyes y de jurisprudencias que vienen de la Suprema Corte de Justicia o del Congreso de la Unión. Y el derecho informático y el conjunto de normas que regulan esa actividad, como el plasmar una norma jurídica que trae consecuencias de derecho, ¿no? Ese es el derecho informático. Actualmente, pues nosotros utilizamos desde el correo electrónico, transferencia de datos, uso de programas. Entonces, todo eso tendría que estar regulado y no estar previsto a lo mejor en normas aparte, o en el peor de los casos, pues sin estar previsto, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar un poco en cuanto al derecho informático, generalmente nosotros haciendo uso del Internet o haciendo uso de estos medios informáticos, pues tenemos cierta autorregulación. Sabemos que existen ciertas reglas que tenemos que cumplir, la mayoría de nosotros lo hace. Sabemos que existen conductas que tenemos que respetar. Sabemos que la costumbre nos hace el manejar el Internet de una forma adecuada, pero obviamente hay personas que no lo hacen. Entonces, derivado de eso es la necesidad de crear esas normas jurídicas que van a dar o que dan origen a lo que es el derecho informático. Ahora, ¿existe regulación de normas del derecho informático en otras ramas? Sí, como ya les comentaba, en el Código de Comercio, en el Código Penal, en el Código Civil. Hay normas de esas otras legislaciones que son aplicadas en el tema del derecho informático. Y nuevamente, la creciente necesidad y la latente necesidad de sistematización. Entonces, esas son algunas consideraciones en cuanto se refiere al derecho informático. Ahora, hay algunos otros temas o algunos aspectos a regular en el derecho informático que podrían ser parte de toda esta sistematización de normas que se regulen como parte de este derecho informático, ¿no? Hay algunos autores que mencionan unas u otras, pero la mayoría de ellos coinciden en que los aspectos a regular relacionados al derecho informático son 7. Primero, la regulación jurídica del bien informacional. Obviamente, nosotros inclusive ya en alguna clase habíamos visto el derecho de acceso a la información como un derecho humano, que está previsto en el artículo 6. Entonces, debe de existir una regulación del bien informacional, de hasta dónde tenemos derecho de acceso a la información. Eso va relacionado directamente con la protección jurídica de los datos personales
ya tenemos una legislación que prevé o que regula todo el tema de la protección jurídica de datos personales, pero debería de existir en el derecho informático esa protección de datos, de todos los datos personales que se manejan a través de los sistemas o de las tecnologías de la información. Hay otro aspecto regular en el derecho informático que se llama flujo de datos transfronterizos, es decir, por ejemplo, se me ocurre la transacción que tenemos, no sé, con compras, por ejemplo, de tiendas en línea que no son de nuestro país, que son de otros lugares, o a lo mejor la compra de bienes y servicios que se hacen entre empresas de diferentes lugares. ¿Qué te voy a dar de información? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué obligación tienes tú de proteger esa información? Por ejemplo, no sé, cuando nosotros hacemos una compra, nos registramos y nosotros otorgamos datos personales. A veces nosotros ponemos ya nada más como por costumbre, el marcar un cuadro de acepto los términos y condiciones, sin siquiera leerlos. No sabemos cómo van a usar nuestros datos, no sabemos qué implicaciones va a tener el que yo, por ejemplo, tenga esa relación que pareciera que no existe, pareciera, por ejemplo, yo le compro a una empresa extranjera y pareciera que no tiene ninguna implicación, pero sí la tiene desde el momento en que nosotros estamos otorgando datos personales, otorgando datos bancarios, no sabemos hasta qué punto esa empresa o esa tienda, es el ejemplo con el que ahorita estamos trabajando, pero hay otros ejemplos. No sabemos hasta dónde va a proteger nuestra información. Entonces, ese es otro aspecto regular del flujo de datos, que se le conoce como flujo de datos transfronterizos. Protección jurídica de los programas de computación. Ahorita vamos a reforzar un poco de lo que vimos en las clases pasadas de la propiedad intelectual. Por eso es un tema que se ve como aparte en esta materia, en la propiedad intelectual, precisamente por eso, porque debe de existir una protección jurídica de los programas de computación. Nosotros podríamos decir, pues, o sea, lo vemos, por ejemplo, nosotros usamos los programas y lo vemos como algo Se dejó de escuchar. Se le ha debido a ella el internet. ¿Sí siguen viendo la presentación? No, Miss, se No, quedó maestra. pasmada y nos quedamos Ustedes- en la protección jurídica de los programas de computación. Ya no A terminó, ver, de ahí ya no se déjeme escuchó nada. comparto otra vez.
¿Ya de ella no se escuchó? Listo. Ya Sí, se sí. ve, pero ya no sé, nos quedamos en la protección jurídica de los Ok. programas de computación. A ver, permítanme tantito. Bueno, sí la vemos, ¿verdad? Si ya no se llegara a ver o algo, me dicen de nuevo. Sí, entonces nos quedamos en la protección jurídica de los programas de computación. Por eso les comentaba que es como muy importante, o que se hace énfasis de lo que se refiere a protección jurídica de programas de computación, por el tema que implica el proteger precisamente el intelecto. Les comentaba que nosotros trabajamos con programas tan sencillos como lo es Office, pero hay otros programas que ya son a lo mejor más grandes, más que se utilizan para otras cosas ya más delicadas. Entonces, por eso esa necesidad, y por eso se exige un tratamiento aparte, todo aquello de la protección jurídica de los programas de computación. Nosotros lo vimos en alguna clase pasada con el tema de la propiedad intelectual, que es precisamente esa protección que se hace de los programas de computación y que permite o que ve necesaria precisamente la protección del intelecto de algún creador de programa. Sí, entonces ese es otro aspecto que se tendría que regular en el derecho informático. Otro tema que también pide o se exige tratamiento aparte es lo que se refiere a los contratos informáticos. Este tema lo vamos a ver un poquito más adelante, un poco más detallado. Es también algo muy importante, pues precisamente por la necesidad que existe de que se regule este tema de los contratos informáticos. No hay regulación actual de los contratos informáticos, como les comentaba al inicio. Cuando se contratan bienes o servicios en materia de tecnología, nos remite directamente a las reglas generales de los contratos, que pues en cada estado tiene su propio código civil. Entonces sí exige una necesidad o sí exige una regulación aparte, lo que se refiere a contratos informáticos. Inclusive se ha visto también que se lleva a cabo la contratación de algún bien o servicio en materia de informática, inclusive de manera digital. Pero bueno, esos ya son temas muy avanzados. En este caso, los contratos informáticos, pues se refiere básicamente a la contratación de bienes y servicios en materia de tecnología, y que debería de tener una regulación aparte. Por eso es considerado un aspecto a regular en el derecho informático. Otro tema es importante que se regule en el derecho informático es lo que se refiere a delitos informáticos. Actualmente, pues en el Código Penal Federal y en los códigos penales de los estados, pues se tipifican algunas conductas que son consideradas delitos y que obviamente pues son derivados del uso de las tecnologías de la información. Aquí se habla de regular esos delitos informáticos como una regulación aparte. Y también les comentaba del valor probatorio de los soportes informáticos. Si nosotros aportamos como prueba algún programa o algo que hayamos obtenido de manera digital, eso también exige, una valoración de qué tanto puede aportar para la resolución de una controversia. Entonces, el valor probatorio de los soportes informáticos también es necesario, es un aspecto que es necesario que se regule en el derecho informático, ¿sí? En relación es muy importante lo que se refiere a la protección jurídica de los programas de computación.
Inclusive en alguna de las clases pasadas dedicamos un poquito de tiempo a lo que se refería a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial. En este caso, los programas de computación están protegidos por lo que conocemos como protección intelectual. Vamos a recordarlo un poquito. En este caso, la propiedad intelectual, lo que se refiere a los programas de computación, están protegidos por los derechos de autor. Tenemos una ley federal de derechos de autor y básicamente es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales de la ley, concede a los autores por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Entonces, ahorita vamos a dejar un poco de lado la propiedad industrial porque ya lo vimos en clases pasadas. Ahorita lo que nos importa es la protección de los programas, y esos están protegidos por los derechos de autor, y es un aspecto que debería de estar regulado aparte o como parte del derecho informático. ¿Sí? Acuérdense que la protección de los derechos de autor, en este caso, los programas de informáticos o los programas tecnológicos deben de ser originales, no existe protección de ideas, sino su expresión. El derecho nace con la creación, no es necesario el registro, y inclusive cuando alguien hace uso de un programa o de un soporte lógico, se le puede sumar la protección mediante secreto comercial. Por ejemplo, si una empresa hace uso de un programa que crea alguien, que creó una persona, esa empresa obviamente tiene el deber de conservar o de promover el secreto comercial, es decir, pues no divulgar particularidades de ese programa, y todo ese tema de regulación de soporte lógico o de programas están protegidos en la ley de derechos de autor. Ya lo vimos en la clase pasada, nada más es para acordarnos un poco de ese tema. El alcance de la protección de los programas o de los soportes lógicos, ya lo habíamos visto también, es algo que lo que vemos y lo que no vemos, es decir, el programa como tal, si ustedes lo ven aquí, tiene una imagen, eso está protegido, y todo lo que está detrás, que son todos estos códigos que permiten que ese programa funcione, pues también es parte de esa protección. No sé si se acuerdan que en esa clase, cuando vimos todo el tema de la protección de derechos de autor, vimos que precisamente la Ley Federal de Derechos de Autor venía o reglamentaba una parte del artículo 28 constitucional, y que les comenté que como actividad de ese día me dijeran o escribieran muy brevemente por qué consideraban que venía que esa Ley Federal de Derechos de Autor era reglamentaria o regulaba esta parte del artículo 28 constitucional. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, muestra, claro. Sí, a ver, ¿por qué consideran que está regulado en el artículo 28? ¿No? Bueno, miren, vamos a leer un poco del artículo 28. El artículo 28 constitucional se refiere a la prohibición de que existan monopolios, entendiéndose monopolios como el que solo una empresa, por ejemplo, o solo un proveedor tenga todo el mercado de algo en específico. Eso es básicamente lo que se refiere al artículo 28. Ahorita vamos a leer nada más el preámbulo. Creo que no recibí esa actividad de nadie. Miren, el artículo 28 dice: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos,
las condonaciones de impuesto y las exenciones en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección de la industria. Entonces, la ley, en este caso, desde la Constitución, está protegido que nadie tenga la concentración o acaparamiento en pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que protege el artículo 28. Sin embargo, más adelante, más o menos por ahí del párrafo octavo o noveno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dicen, tampoco constituye, bueno, obviamente ya el artículo 28 es muy extenso en cuanto a todo lo de la regulación, ¿no? De lo que no se puede considerar un monopolio y de todo lo demás que sí se considera un monopolio y que la ley debe de perseguir. Entonces dice, no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la protección de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. Puede que se considere en algún momento que los privilegios que se otorgan a una persona por el hecho de haber desarrollado un programa o un soporte lógico, que es de lo que estamos hablando ahorita, puede considerarse que es un monopolio. ¿Por qué? Porque sí se le dan ciertos privilegios. ¿Por qué? Porque a lo mejor de las ganancias o de las veces que se utilice ese programa específico, pues él va a obtener sus ganancias. Pero, ¿o por qué? Porque a lo mejor sea el único desarrollador que haya creado o que haya inventado por su intelecto algún programa en específico y que solo ese programa lo tenga o lo haya desarrollado esa persona, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el artículo 28 constitucional determina que no están o están prohibidos los monopolios, en particular lo que se refiere a la protección del intelecto o a la protección de derechos de autor y los privilegios que ello conlleva, no se puede considerar un monopolio. Entonces, derivado de este parrafito del artículo 28 constitucional, que es el noveno, a ver, déjenme les digo si lo quieren leer en algún momento. 10, el párrafo 10 del artículo 28. El artículo 28 es muy extenso, pero en particular el párrafo 10 es el que da origen a la Ley Federal de Protección de los Derechos de Autor. ¿Y por qué es importante en este tema? Porque lo más importante en todo el uso de la tecnología de la información, de la informática, es precisamente el soporte lógico o los programas, ¿sí? ¿No? Que permiten a nosotros usar una computadora. Entonces, por eso existe una ley específica de eso, por eso están protegidos, por eso es un aspecto que es necesario que se regule en el derecho informático y por eso es tan importante que se vea en esta materia del derecho informático, ¿no? Por eso también, generalmente es un tema que se enseña de manera particular en las clases. Entonces, no me acuerdo, ahorita no tengo el registro de si me hayan mandado esa actividad, pero era importante reflexionar un poco en el por qué todo el tema de derechos de autor y de protección de los derechos de autor está regulado en el artículo 28, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Ahora, ¿se acuerdan que al inicio de esta clase bueno, al inicio de la materia, yo les mencionaba que existe una parte de la informática jurídica que se llama informática jurídica metadocumental, ¿sí? Que es básicamente es el uso de la inteligencia artificial ya para la resolución de controversias y que nosotros desde un principio veíamos que pues eso no era posible, al menos hasta la fecha. En este caso se habla de jueces cibernéticos.
En este caso, las computadoras a través de los sistemas informáticos no podrán suplir la actividad del jurista para resolver controversias jurídicas. Ya lo habíamos visto al principio, lo hemos mencionado incluso a lo largo de las clases. Hay ciencias exactas como la arquitectura, como en las matemáticas, que sí permiten el uso de esa inteligencia artificial, pues para la resolución de algún problema, en el caso de la arquitectura, para la proyección de algún edificio. En el caso del derecho, no. Como el derecho es una rama social, o se regula cuestiones relacionadas con personas, con la sociedad, no podría haber jueces cibernéticos, o no podría existir jueces que derivaran del uso de la inteligencia artificial. Hablar de jueces cibernéticos que sean independientes de las decisiones humanas y que resolverían conflictos jurídicos atendiendo a lo que, no sé, a las leyes que nosotros le proporcionemos, a las pruebas, a la jurisprudencia, a todo lo que aportemos. Aún así, no podría haber jueces cibernéticos. No sería posible. Como les digo, puede que ocurra en materia de ciencias exactas, en el caso del derecho, hacer una ciencia social, no es una ciencia exacta, obviamente necesita el criterio de una persona para resolver esas cuestiones jurídicas, ¿sí? Entonces, por eso también se los pongo aquí como parte del tema de derecho informático, porque para reflexionar si debieran o podrían existir los jueces cibernéticos o no, ¿sí? ¿Alguna duda, un comentario? Sí, Miss, y por ejemplo, esa parte queda clara, pero si, por ejemplo, se quisiera integrar una prueba en un juicio, ¿cómo se puede hacer? Refiriéndose a la tecnología. Eso último no te lo escuché. Si alguien quisiera aportar una prueba relacionada con la tecnología. Sí. Bueno, eso es lo que les comentaba hace unos instantes. Es precisamente por eso la necesidad de que exista la sistematización del derecho informático. ¿Por qué? Precisamente porque existe la necesidad de valorar una prueba que pueda surgir de algún medio del uso de las tecnologías de la información o de Me volví a quedar trabada, ¿verdad? Sí, ya no se escucha. Se quedó en que era importante que existiera, que se regulara por los legisladores. Yo sí creo eso porque se han aportado algunas pruebas de tecnología y los jueces o los peritos en este caso no las saben presentar, y los jueces pues tampoco tienen así como que el amplio conocimiento para dar una Así es. Entonces, aceptación. por eso es necesario, precisamente lo que les comentaba. Así es necesario que existan reglas específicas para valorar pruebas
como las que comentas, porque al no haber reglas específicas, luego te remiten a las reglas generales de valoración de la prueba, pero pues o no lo sabemos hacer o no se aportan bien o no se valoran bien. Entonces, por eso esa ambigüedad y esa necesidad de que que sea un aspecto o es un aspecto que es necesario que se regule en el derecho informático. Por eso precisamente. Gracias. Déjenme, vuelvo a compartir nada más que no puedo. Ya voy, déjenme que me habiliten otra vez para poderles compartir. Bueno, voy a seguir haciendo lo que me pueden permitir otra vez que pueda compartir. Entonces, en cuanto al derecho informático se refiere, hay algunos retos que deben o a los que se está sujeto actualmente, ¿no? Pues primeramente, reducir la brecha digital. Estamos conscientes nosotros, bueno, México es un país en crecimiento cotidiano de la población, ¿no? Y con ello, obviamente, el uso del Internet también va en aumento y se espera un aumento mayor en los próximos años. Entonces, uno de los principales retos en nuestro país es precisamente eso, es reducir la brecha digital, es decir, la posibilidad que nosotros tenemos como ciudadanos o como personas de acceder a Internet. ¿Por qué? Porque pues es una herramienta esencial en nuestra vida cotidiana, aunque luego nos resistamos a verlo así. Inclusive el derecho de acceso al Internet se, el derecho de acceso al Internet actualmente se está llegando a considerar como un derecho humano, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Internet hay un sinfín de información que ya no vamos a encontrar en otra parte. Entonces, al ser
el uso del Internet un tema que va en aumento, existe la necesidad entonces de reducir esa brecha digital o reducir las limitaciones que nosotros tenemos para acceder al uso del Internet. ¿Sí? Otro de los retos que se tienen en este tema de todo lo que se refiere al derecho informático es la coordinación entre órdenes de gobierno en cuanto a la provisión de servicios de tecnologías de la información. Hay aspectos que se regulan en el orden federal, hay aspectos que se regulan en el orden estatal. Eventualmente también puedo inclusive llegar a pensar que el acceso al Internet va a ser considerado como un bien que debe de ser proporcionado por el gobierno. No me crean, pero eventualmente puede llegar a pasar precisamente por, si concebimos actualmente que el derecho al Internet ya está siendo considerado como un derecho humano. Entonces, eso va a traer consigo también la necesidad de coordinación entre órdenes de gobierno en cuanto a la provisión de servicios de tecnologías de la información. Otro de los retos, obviamente con el uso del Internet, también trae algunas conductas que no son, que son ilícitas, ¿no? Entonces, también eso es considerado otro reto, la seguridad y prevención de los delitos dentro del Internet, acceso a las tecnologías de la información, ese es otro de los retos, es decir, aumentar la facilidad que tienen las personas o los ciudadanos para el uso de las tecnologías de la información, inclusive desde que estamos estudiando o desde que están estudiando los niños en escuelas de educación básica. Y obviamente, otro de los retos es que que exista una sana competencia entre las empresas que se dedican a proveer el servicio de Internet. Este es otro de los retos en México. No sé si se acuerdan, hace algunos años, solo había una empresa que proveía el servicio de Internet, que no es, si bien es cierto, solamente era uno, no era considerado un monopolio. Entonces, actualmente ya tenemos más empresas o existen más empresas que proveen el servicio de Internet y que promueve eso, pues promueve una sana competencia entre las empresas y obviamente promueve el que existan precios más accesibles para los usuarios que somos nosotros, ¿no? Obviamente también promueve que tengamos un mejor servicio. ¿Por qué? Precisamente por la sana competencia y, como les comento, que haya servicios más accesibles para todos. Y obviamente también que existe el servicio para la mayor cantidad de personas. Antes veíamos que ni siquiera en la propia ciudad había zonas que no tenían un acceso a Internet satisfactorio. Se batallaba o en municipios cercanos, ni siquiera se podía acceder a las redes de Internet, cosa que es muy poco probable que pase en la actualidad. Entonces, pues todos esos son cuestiones que a lo mejor uno deja pasar, pero que nosotros vemos que es algo que va avanzando con el tiempo. No es algo que va a suceder de aquí a 1, 2 años, 3 años, sino es algo que hemos visto pasar a lo largo de años, desde reducir la brecha digital hasta tener un mejor servicio y a un mejor precio. ¿Algún comentario hasta aquí? Todo bien, no sé. ¿No? Bueno. No. ¿No?
Pues no, sigo sin poder compartir. Ya pedí que me hicieran anfitrión, pero no puedo. Entonces, pues vamos a seguir así un poco. ¿Sí? Ahora, el derecho informático, pues tiene relación con algunas otras ramas, del derecho público y del derecho privado. ¿Por qué? Pues porque ya existe la presencia del Internet en todos los espacios, ¿no? Si hablamos del derecho público, pues podemos pensar en derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal, laboral, administrativo, internacional, derecho electoral. Si hablamos del derecho privado, pues el derecho privado por excelencia, el derecho civil, derecho familiar, derecho mercantil, derecho de la propiedad intelectual, derecho de autor. Recuerdan cuáles son cuáles son las características esenciales del derecho público y del derecho privado. ¿Las que perdón, maestra? Derecho público y derecho privado, o sea, como cuál es la diferencia esencial. Entiendo que debe ser el derecho privado cuando es algo personal, ¿no? O sea, cuando es algo en donde entra todo lo que es la parte con individuos y ya sea personas físicas, morales, y el derecho público ya interviene el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, más o menos lo que entiendo. Es correcto, básicamente el derecho privado regula todas aquellas relaciones entre los particulares, relaciones, protege intereses 100% individuales, y en el derecho público ya interviene el Estado, ¿no? Hay un interés general. Por ejemplo, el ejemplo básico, el derecho constitucional precisamente regula la protección de las normas constitucionales, ¿sí? Entonces, es una relación que existe entre particulares y el Estado. Derecho privado, pues 100% relaciones individuales, no sé, desde compraventa, el matrimonio, son cuestiones 100% del resultado de las relaciones entre particulares, ¿no? Entonces, aquí en el derecho informático, tiene relación con algunas otras ramas del derecho público y del derecho privado. Como ejemplo, es que les había traído pero no, pues no puedo compartir. Pero bueno, se las voy a pasar un cuadro que la verdad me pareció un mapita conceptual, que me pareció muy gráfico, donde el derecho informático tiene relación con el derecho público. Por ejemplo, con el derecho electoral, pues todo lo que se refiere al uso de Internet en los procesos electorales. Hay países, inclusive, que ya han implementado desde hace muchos años el voto electrónico. Con el fiscal y con el administrativo, sabemos que hay multas fiscales, que existen responsabilidades de los servidores públicos. Entonces, el derecho informático se relaciona con amplias ramas del derecho público, el derecho informático se relaciona con amplias ramas del derecho público, en este caso con el constitucional, al contemplar, por ejemplo, el derecho de acceso a la información, el gobierno abierto, que ya también lo habíamos visto en alguna otra clase. En el caso del derecho penal,
contemplar lo que se refiere a lo que se refiere a ciberdelitos, a delitos cometidos en medios cibernéticos, a ciberseguridad, en el caso del derecho laboral, las relaciones que nacen desde lo último que hemos visto, las relaciones laborales que cambiaron definitivamente al ser teletrabajo o a través de una computadora. Muchas de las personas que tuvieron que mudar su trabajo a través de una computadora, yo creo que todos conocemos a alguien que trabajaba directamente, por ejemplo, en una empresa y que a raíz de la pandemia empezó a trabajar en línea y que así se quedaron. ¿Por qué? Pues porque las empresas vieron que era algo bueno, que era algo satisfactorio para ellos, que era algo útil y vieron necesario quedarse con sus trabajadores así. Entonces, debe de existir una relación laboral, aunque trabajen a través de Internet. Entonces, por eso la relación del derecho informático con el derecho laboral. En el caso del derecho informático relacionado, por ejemplo, con el derecho internacional público, a lo mejor la suscripción de tratados y convenios internacionales en la materia, etcétera, ¿no? Entonces, también el derecho informático tiene una amplia relación con otras materias del derecho público. Con el derecho privado, pues tenemos 100% propiedad intelectual y derechos de autor, que es lo que ya hemos visto en esta clase y en las clases pasadas. En el derecho informático con el derecho civil, por ejemplo, contrataciones digitales, lo que les comentaba, que ya existen contrataciones digitales, hay notarías digitales, hay testamentos electrónicos, son cosas que a lo mejor no hemos visto tan recurrentes, pero que existen, ¿sí? Entonces, por eso esa necesidad de sistematizar el derecho informático y obviamente hacer patente o hacer visible la relación del derecho informático con otras ramas. Ahora, el derecho informático con el derecho mercantil, obviamente, es algo también muy conocido. Tenemos comercio electrónico, compraventa de bienes o servicios a través de Internet. Tenemos lo que conocemos como facturas digitales, contratos mercantiles, inclusive lo que ya habíamos visto en alguna otra clase con este tema de la firma electrónica, que ya es válida como si fuera una firma autógrafa. Es algo también que se reguló de un tiempo para acá, también derivado de la pandemia. En los juzgados federales, ya todo se empezó a manejar a través de buzones electrónicos y cómo se le iba a dar validez a todos los actos que emanan de un tribunal de manera electrónica, pues a través de la firma electrónica. Obviamente, para que nazca o para que exista o para que una firma electrónica tenga validez, como ya también lo hemos visto en alguna otra actividad que les encargué, tiene que tener ciertas características y tiene que cumplir ciertos requisitos para que una firma electrónica sea válida. Entonces, ahí su relación con el derecho mercantil. Otro, el derecho informático relacionado con el derecho bancario, es algo también muy recurrente que vemos, el uso de la banca electrónica. Todo eso es objeto de regulación. La protección que tenemos, de nosotros hacer transacciones bancarias, en fin, ¿no? El derecho informático se relaciona con algunas otras ramas, tanto del derecho público y del derecho privado. Es una materia, como les repito y les reitero, es una materia del derecho que ha tomado auge en los últimos años y consecuentemente necesita su sistematización. ¿Para qué? Pues para que tenga una mejor y mayor aplicabilidad, ¿no? Eso es en cuanto al tema del derecho internacional, del derecho informático relacionado con otras ramas. No podríamos decir, ahorita no podríamos definir si el derecho informático sería parte del derecho público o del derecho privado. ¿Por qué? Pues porque hay características que derivan del derecho informático, como el acceso a la información,
que es parte del derecho público, o que también regula relaciones individuales, como es la contratación electrónica o la contratación de servicios, contrataciones informáticas, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas que en esta materia de informática jurídica y a su vez del derecho informático, pues es una materia, es un temita que sí tiene una importancia un poquito mayor, en este caso de los contratos. Si ustedes a lo mejor ya han visto en otras clases, en algunas otras clases, un contrato lo vamos a definir como el consentimiento entre dos o más partes involucradas que debe enmarcarse legalmente para concretarse o que regula situaciones entre particulares que crea obligaciones y derechos, ¿no? Un contrato, como una de sus características, debe de ser 100% escrito, debe de estar contemplado en una ley para que sea válido, es vinculante, es decir, que crea derechos y obligaciones y se encuentra sujeto a la legislación. En este caso, en el caso de los contratos electrónicos, sigue teniendo su soporte legal en el derecho civil. Como ya les comentaba, al no tener una legislación que regule específicamente los contratos electrónicos en una ley, pues se va a las reglas generales de la contratación. Para que sea válido, debe de existir aceptación mutua dentro del marco legal y como ejemplos de contratos, pues ya tenemos ampliamente conocidos: contrato de trabajo, contrato de compraventa o contrato para establecer, por ejemplo, una asociación. ¿Sí? Entonces, de manera genérica, eso es lo que significa o eso es lo que se conoce como un contrato. Ahora, como en los contratos de manera genérica, los contratos electrónicos también tienen ciertos elementos. ¿Ustedes ya vieron en alguna otra clase los elementos de los contratos? ¿O todavía no? Sí vimos, pero no tan completo. Y apenas Bueno, estamos en ok, bueno, miren, les enseño los cuadritos que les decía de la relación del derecho informático con algunas otras ramas. Como quiera, les voy a pasar esta presentación para que los tengan. Y pues de manera general los contratos, que es pues cada una de sus características, ¿no? Y su diferencia con los convenios. Ahora, existen elementos de existencia y de validez en los contratos. Los primeros, el de existencia, se refiere al consentimiento, al objeto y a la solemnidad. Obviamente no puede existir un contrato sin consentimiento de las partes. Debe de tener un objeto, ese objeto debe de ser lícito, debe de ser cierto, debe de ser conocido. O sea, no podemos hacer un contrato de un objeto que no exista o que sea incierto o que así, ¿no? Y en algunos contratos existe solemnidad. Yo en el ejemplo más claro que les pongo en el tema de la solemnidad, pues es el contrato del matrimonio. Cuando las personas se casan, si el acto o si el contrato no está revestido de solemnidad, la solemnidad que obviamente conocen las personas o los oficiales que están casando a los contratantes, porque al fin de cuentas el matrimonio es un contrato, si no existe esa solemnidad o ese acto de solemnidad, el matrimonio no va a existir. No sé si ustedes, bueno, para que quede un poquito más claro, no sé si se han fijado en internet algunos videos que salen bueno, a mí me ha tocado ver a lo mejor un par de veces que salen dos personas, se está celebrando un matrimonio entre dos personas y la oficial del registro civil en ese caso les pregunta: ¿aceptas como esposo a tal persona?
Entonces, alguno de los contrayentes dice, no se crean, sí, era una broma. Entonces ya el acto ahí no está revestido de solemnidad. A eso se refiere la solemnidad, cuando no se hace de manera correcta ese contrato, simplemente no existió. Se podrá volver a hacer el trámite, pero en ese acto, ese contrato ya no existe. Ese es el ejemplo más claro de cuando un contrato debe de estar revestido de solemnidad. Por eso es recurrente ver precisamente esa parte de la celebración de un matrimonio, porque es uno de los requisitos que exige ese contrato, ¿no? Hay algún otro requisito de solemnidad que puede exigir otro contrato, ¿sí? Entonces, esos son los 3 elementos de existencia que tiene un contrato de consentimiento. ¿Por qué? Pues porque es precisamente la voluntad de cada uno de los contratantes, pues de sujetarse a la contratación, ¿no? Y hay otros elementos que son los elementos de validez, es decir, la capacidad, la ausencia de vicios, la licitud y la formalidad. La capacidad, obviamente, que las 2 personas que van a contratar tengan la capacidad jurídica para comprometerse con algo. La ausencia de vicios, que no... que en el consentimiento que se otorga no haya que se haya forzado, pues todo ese tema, ¿no? Que se ve como parte del derecho civil. Eso se refiere a la ausencia de vicios, que sepas lo que vas a contratar, que nadie te haya forzado, que nadie te haya amenazado para contratar, ¿no? Eso es parte de otro de los elementos, ese es otro de los elementos de validez que forman parte de los contratos. Otro es la licitud, el objeto del contrato, ya sea una cosa, un servicio, cosas o servicios, esos deben de estar lícitos. El objeto debe estar lícito. No puedo yo elaborar un contrato, no puedo suscribir un contrato con otra persona para hacer algo malo o para hacer algo que no está dentro de la licitud. Entonces, por eso es otro de los elementos de los contratos que forman parte de los elementos de validez. Y otro de los elementos de los contratos es la formalidad. La primera formalidad que debe de existir es que todo contrato debe de ser por escrito. No es como en el convenio que veíamos en el cuadro pasado, que les digo, se lo voy a mandar para que ustedes lo vean más a detalle. El convenio puede o no puede estar por escrito. En el caso de los contratos, es forzosamente que debe estar por escrito, y esa es una de las formalidades. A lo mejor otra de las formalidades es que tenga antecedentes, consideraciones comunes, cláusulas, etcétera, ¿no? Eso se refiere a la formalidad. Entonces, esos son los elementos de los contratos, y que también van a aplicar a la contratación electrónica. Ahora, ¿qué se refiere contratos informáticos o contratación electrónica, que lo utilizamos como similar? Pues bueno, tiene por objeto regular la creación y transmisión de derechos y obligaciones respecto a bienes y servicios informáticos, es decir, regulan relaciones contractuales con motivo de la compra o arrendamiento de un sistema, prestación de servicio de mantenimiento, programación, asesoría, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que se refiera a la contratación de bienes y servicios informáticos, a eso se le va a llamar contratos informáticos. No sé si se acuerdan que en la clase pasada vimos lo del tema de bienes informáticos, que software, hardware, todos esos. Bueno, esos bienes informáticos pueden ser objeto de contratación, y a eso se le llama contratos informáticos, ¿sí? Y finalmente, los contratos informáticos se clasifican en bienes, suministros y
servicios informáticos. En este caso, pues los bienes se refiere a lo que ya les mencioné, pues desde el equipo como tal. Déjenme ver si me sigo escuchando. ¿Ya no me escuché? Sí. Sí, sí se escucha, maestra. ¿Sí? Entonces, bienes informáticos, pues todo lo que se refiere tanto al equipo como a los programas. Los suministros en este caso son aquellas herramientas que nosotros vamos a tener para el registro de información, algún auxiliar del equipo, algún accesorio, todos esos son suministros de información. Por ejemplo, no sé, toner o algo así, todos esos son suministros. Y los servicios informáticos, pues todos aquellos que se refieran al servicio de mantenimiento, de asesoría, aquellos que sirven de apoyo y complemento en la actividad informática. Entonces, esa es una clasificación muy general de los contratos informáticos, y obviamente esta clasificación sirve a proveedores y a usuarios para definir el tipo de contratación que van a hacer. Y obviamente eso exige personas que tengan conocimiento en todo este tema para que haya una buena contratación, ¿sí? La contratación, en este caso, en los contratos informáticos es una parte muy importante del derecho informático, que a lo mejor igual no, como les comento, a lo mejor no lo visualizamos como tal, pero en realidad todo el tema de contratación, en este caso de bienes, suministros y servicios, es algo actualmente, pues la verdad es que bastante importante. Y algunas consideraciones finales en cuanto a los contratos informáticos es nuevamente que carece de una adecuada regulación y se emplea por analogía a la legislación civil, es decir, te remite directamente a las reglas generales de la contratación que están en la legislación civil. Entonces, no, si bien es cierto, obviamente tiene que cumplir las características que ya vimos ahorita de los contratos de manera general, sí hay particularidades que deberían conocerse tanto para las personas que hacen este tipo de contrataciones como para las personas que auxilian a que se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, este es un poco del tema de derecho informático. Les voy a pasar esta presentación. La siguiente clase vamos a ver un poco del tema de responsabilidad civil y penal derivada del uso de las tecnologías de la información. No sé si alguien tenga un comentario, alguien no le quedó algo claro, quiere decir algo. Gracias, solo si nos puede pasar las diapositivas. Yo le tomé captura para pasarlas, Bueno. pero... Ok, sí puede, ahorita pues... se las mando, ¿sí? Y ya se la comparten. Gracias. Sí, pues bueno, por mi parte sería todo. Pues muchas gracias a los que estuvieron. No sé si a alguien no lo anoté. No sé si a alguien no lo anoté. Ya ven que los estuve anotando en mi lista de asistencia. Hola maestra, Yo, yo entré un poquito tarde. A ver, ¿cómo te llamas? Zaira, Zaira León Franco. sí. ¿Sí? ¿Alguien más? yo también entro un poco tarde. Hugo González. ¿Cómo te llamas? Yo soy Kevin Andrei. Uh-huh. ¿Alguien más? Hugo González. Hugo González. ¿Alguien más? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Rodríguez. Ah, sí te anoté. A ti sí te anoté, Rodrigo Rodríguez Balbuena. ¿Alguien más? ¿Ya no?
Bueno, entonces, pues muchas gracias a los que estuvieron. Les vuelvo a comentar si por ahí tienen a alguien, alguna actividad que esté pendiente. Por ahí yo las anoto, las actividades que hemos dejado durante las clases. Entonces, pues sí les pido si se ponen al corriente. Y si no, pues ya lo vemos en la siguiente clase, ¿sí? Que es el 19. Tengo entendido. Pues Ok, de bueno, acuerdo. por mi parte es todo. Muchas gracias y que tengan buen domingo. Gracias, igual. Igualmente, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenos días todavía. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días. Hola, Buenos buen días, día. Kevin, ya no te había visto. Chicos, les comento, el día de hoy se me complica un poquito darles, impartir la clase. Se las voy a reponer para el siguiente, bueno, de ese el siguiente domingo, que es cuando les toca clase. Eh, durante la semana les voy a mandar una lectura para que puedan verla y ya comenzaríamos la siguiente clase, serían pues 3 horas, ¿no? De igual manera, pues les pido una disculpa, me salió como un temita en materia aduanera, entonces lo voy a atender. Bueno, Sí, Miss, gracias. Solo sí, la lectura nos la va a mandar al grupo de licenciatura. sí, ajá, sí, se las voy a hacer mandar a maestra Lucy para que ella se las pueda compartir. Sí, maestra, gracias. Muchas gracias a ustedes, les deseo un feliz fin de semana y una disculpa. Gracias Gracias, hasta igualmente. luego. Gracias, Gracias, Sí, hasta luego. maestra, hasta luego. gracias, hasta luego. Después, ¿hasta qué clase sigue, compañero? Ninguna. No, ya no hay, Rodrigo. Te puedes ir a descansar. Un bonito fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buen fin de semana. Igualmente, maestra, hasta luego.